Buenas noches. Ok, ya veo gente conectándose. Buenas noches. Ya veo gente conectándose. Si por favor me pueden dar una manito para verificar que mi audio esté bien. Por favor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar unos segunditos. Ok, ya viene manito por ahí. Perfecto. Entonces me están escuchando. Vamos a dar un minutico más para que más personas se puedan conectar. Y nada, bienvenidos. Mientras tanto, si quieren me dejan en los comentarios para saber de qué parte de Latinoamérica nos están escuchando o de qué parte del mundo, no necesariamente de Latinoamérica, puede ser de cualquier parte que se estén conectando. Bueno, buenas noches para todos o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos nuevamente a este espacio educativo de Victus Nutrición, que hace parte de Megalabs USA, donde abordamos temas con todo lo relacionado al manejo nutricional en diferentes condiciones o patologías. Me presento, mi nombre es Daniela Gómez, soy nutricionista con experiencia clínica, maestría en nutrición y ahora hago parte del equipo de Victus Nutrición. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por conectarse, por su interés de seguir aprendiendo con nosotros. A todos los que ya nos conocen, bienvenidos, y a los que no nos conocen y es primera vez que están acá, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido y seguirá siendo de gran importancia y que la evidencia lo demuestra, y es el manejo nutricional en los pacientes con cáncer que van a ser sometidos a terapia antineoplásica, ya sea quimio o radioterapia. Se reconoce que el cáncer por sí solo es una patología que genera un gran estrés metabólico en el paciente y que lo pone en riesgo de desnutrición y por ende en un riesgo en una evolución no muy positiva de la patología como tal. Pero adicional a eso también está la terapia antineoplásica, que genera un riesgo adicional en ese paciente por todos los efectos secundarios que ésta puede generar o crear en el paciente, que puede limitar la terapia nutricional. Por lo tanto, la intervención nutricional oportuna es crucial no solo para evitar la desnutrición en el paciente, sino también para apoyar a la evolución positiva o el desenlace positivo de la patología y apoyar la calidad de vida del paciente. Para hablarnos de este tema tenemos una invitada especial, experta como tal en el tema, que nos acompaña desde México, la licenciada y docente Diana Yolanda Reyes, que la voy a dejar entrar ya y la termino de presentar. Entonces busco a la licenciada por aquí. Acá está. Sí, ya recibió la invitación. Ya. Ya, Dani. Ya. Hola. Hola, Dani, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás tú? tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, qué gusto, y muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Bueno, voy a terminar de presentarte y ya continuamos entonces con el programa. La licenciada Diana, ella es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es nutrióloga adscrita al Centro Oncológico Estatal llamado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y además es maestra en nutrición, salud y dietética por la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como ya dije, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno,
ese es un tema que tú, más que muchísimas personas, incluyendo seguramente las personas que están aquí que quieren aprender de ti, porque eres experta en el tema, lo vives, digamos que a diario con tus pacientes. Entonces, ¿qué te parece si abordamos ese tema en el mismo orden en el que se presentó, que es el manejo nutricional en el paciente oncológico, antes, durante y después de la terapia antineoplástica? Entonces, sería bueno ponerlo como en esa perspectiva del antes, el durante y el después. ¿Te parece? Así, sí, Dani, me parece perfecto. Listo. Entonces, si vamos a enfocar en ese paciente antes de iniciar la terapia antineoplásica, desde tu experiencia, que, ¿en qué consiste esa valoración nutricional o digamos que puntos específicos de la valoración nutricional que hay que tener en cuenta y cuáles son esos objetivos nutricionales a los que se quiere llegar con estos pacientes? Dani, es importante y aprovecho como pues la ocasión, pues, y el interés de todos los que nos acompañan, que veo ahí muchos nombres conocidos de Centro y Sudamérica. Y gracias por el interés, pero es muy importante resaltar algo que se ha dicho en los últimos meses y años y se ha enfatizado incluso en las últimas congresos y demás. El paciente oncológico, hasta hace muchos años, se refería a un especialista en nutrición hasta que se pensaba que se requería, ¿no? O sea, Mm. cuando el paciente ya estaba muy adelgazado, cuando el paciente tenía mucha sintomatología gastrointestinal, cuando el paciente oncológico prácticamente ya estaba en estado de caquexia refractaria, de verdad. Y eso penosamente se sigue viendo. Pero es muy importante recalcar que el paciente oncológico debe de ser evaluado, así como tú lo preguntaste, al momento del diagnóstico. O sea, independientemente cuál fuese que vaya a ser su tratamiento, quimio, terapia biológica, radioterapia o cirugía, a lo que sea, o incluso tratamiento paliativo, debe de valorarse al momento del diagnóstico. Esto es como lo más importante por lo que quiero comenzar, porque si nos están escuchando son pacientes, deben saber que desde que están diagnosticados deben de acudir con un especialista en nutrición, ya sea de su instituto, consultoría privada, lo que sea. Si son médicos los que nos están escuchando, deben saber que no deben de esperar a que el paciente deje de comer o pierda 20, 30 kilos para enviarlos con nosotros. Y si son nutricionistas, nutriólogos, dietistas, pues deben de saber que el momento de abordarlos es el momento del diagnóstico, el momento de valorar. Entonces, antes de cualquier tratamiento, para el proceso de cuidado nutricio debe ser la valoración, sí o sí, sea cáncer de mama, sea cáncer de páncreas o sea cáncer de, si decirlo burdamente, sea cáncer del dedo gordo del pie, el paciente debe valorarse, o sea, porque no es el cáncer en sí el que va a tener efectos o complicaciones nutricionales, es el propio tratamiento. Entonces, eso es como lo principal. ¿Cuáles son los objetivos, Dani? Los objetivos son, como nutriólogos o como especialistas, detectar si hay un riesgo nutricional. Pero lo más importante es valorar la ingesta dietética y lo pongo en primer lugar, porque efectivamente medir y pesar al paciente es importantísimo. Pero la ingesta dietética es algo que debemos de identificar al momento del diagnóstico, porque podríamos pensar que el paciente que recibe un tratamiento clásico deja de comer, pero la triste realidad es que el paciente con diagnóstico oncológico Y, recibe, dime. qué pena, es que te está escuchando como entrecortadito. No sé si será tu conexión allá. No sé, ¿me escuchan bien a mí? Es que veo varios comentarios de que se escucha entrecortadito. Pues O de que no se escucha, ¿verdad? A ver, sí, como entrecortadito. yo Qué tengo pena aquí, ahí. no sé si sea Instagram, yo tengo toda mi conexión. ¿Qué será? Está muy cortado el audio, si es cierto. Ahí, A ver, vamos. ahí se escucha, ahí te escucho bien. No sé Ok. si a mí me escuchan mal.
Yo te escucho bien. Yo sí te escucho bien. Si alguien nos puede decir si nos escucha bien a las dos, se escucha. ¿Ambas se cortan? Hay dos, tres personas que ya pusieron que se escucha mal. Como una interferencia. A ver, habla tú, Dani, y vamos a ver si tú te escuchas. Yo, Y que tú te yo escuches bien. sí, no sé si me dicen si yo me escucho bien o también soy yo. No sé qué será. Déjame ver mi conexión. Que a la licenciada, o sea, a ti. Le apunto aquí la cosa que dijiste es súper importante. A ver, me cambié a una conexión que creo yo que es más estable. ¿Me pueden decir? Ya pusieron, no, solo es la conexión, solo yo soy la que se corta. Ahora ya me escucho mejor. A ver, pues si quieres, me, me- Ah, que ya se escucha mejor, dice Rosé. Ah, ok. Me cambié de conexión, creo que me estaba robando la de un vecino y creo que por eso se me estaba cortando. Ok, ok. Este, les decía que lo más importante es detectarlos. Carol Polanco, que Es- mejoró, sí. Me sí, avisa, estabas hablando de la ingesta. sí. Lo más importante es valorar la ingesta, Dani, y todos los demás, porque de verdad, penosamente vemos recomendaciones, no solo el paciente deja de comer porque ya tiene desencadenado ahí un síndrome de anorexia caquexia, sino que a veces deja de comer por recomendaciones de verdad que profundizaríamos unas 4 horas, pero que a veces son del mismo personal de salud, Ujú, sí. muchas limitaciones, muchísimas limitaciones. Y es que ahorita que tocamos el tema de antes, es que en el momento del diagnóstico es donde debemos de ver que el paciente pues no llegó de primera vez con nosotros y ya, el paciente ya pasó por probablemente por un gastro, por un médico internista, por especialistas, por otros nutricionistas o nutriólogos que probablemente por ideas erróneas o por alguna razón limitan la ingesta o limitan la gama de alimentos de los pacientes, ¿no? O sea, hay infinidad de creencias que ni siquiera están tan comprobadas. Sí, Sí, no, no sí, Dani, de verdad. Entonces, sí aprovechar como el espacio y más porque esto se queda en la nube, de que de verdad no lo hagan sin fundamento. De verdad se los pide que vea a diario pacientes que de por sí no quieren comer, que traen desencadenada una respuesta inflamatoria súper importante. Y aparte de todo, emocionalmente, pues no son las mismas personas y aparte le quitamos alimentos y alimentos importantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas alimentos. Entonces, los objetivos son eso, valorar, pues empezar a actuar. Es difícil. Las guías incluso nos dicen que demos consejería nutricional de primera intención, ¿no? Consejería, o sea, consejo dietético. Pero es difícil porque tú todavía no sabes qué va a pasar con ese paciente. ¿Va a recibir quimio? ¿Va a recibir radioterapia? ¿Va a ser con comida? Va a ser complicado. Pero sí empezar a detectar estado nutricional, riesgo nutricional y actuar. Y pues sí empezar a prepararte porque seguramente va a recibir un tratamiento. claro, no, y que ya de por sí el hecho de que vaya a ingresar a un tratamiento antineoplásico independiente de su estado nutricional actual, porque puede ser que el paciente en una báscula se vea con un peso normal, pero el hecho de que ya vaya a entrar a un tratamiento antineoplásico lo pone en un riesgo nutricional altísimo. Y así como dices tú, o sea, se debería siempre enviar al nutriólogo, al nutricionista, desde el momento del diagnóstico, que esas eran las cosas que yo quería preguntarte, si desde tu experiencia, desde, digamos que trabajas en un centro oncológico, no sé si haya un poco más conciencia de que se envía al paciente desde el momento del diagnóstico, o tú trabajando en un centro oncológico todavía ves lo mismo de que te llega ya es en un estado nutricional comprometido. Ahí espero me escuchen.
porque ya volví a leer ahí que no me escucho, o trataré de hablar un poco más fuerte. Eh, no sé no sé por qué se traba, pero ya tengo buena conexión, tengo aquí el audio bien, no sé si tenga que cambiar el micrófono o algo. Espero que no pase, porque no sé, computadora nos dice, pero según yo de computadora no puedo live. Bueno, en fin, a ver, espero no me corte. Ay, qué pesar. Bueno, el, el centro oncológico donde yo trabajo, y eso también se corta. Ay, o me salgo y vuelvo a entrar. Sí, tal vez podemos intentarlo a ver. Vale. A ver. Ya listo. Miren, quité el wifi, mejor estoy con mis datos. A ver, ahí me escucho bien. Les voy a hacer una frase larga y me dicen si sí me escuché bien. Si no, que me vuelvo a robar el wifi. Pues yo te escucho mejor. No sé qué nos dice las demás personas. Voy a, pues el wifi mejor, porque creo que con datos está bien. Ay, a ver, entonces, nosotros, te voy a hablar no de nuestra experiencia, pero te voy a hablar también de la realidad. Nosotros desde hace mínimo 7 años tenemos como protocolo, o sea, ya como manual de procedimientos del psicológico, valorar a los pacientes cuando llegan a primera consulta. O sea, que llegan, se valora el paciente el mismo día que hoy otra vez se escucha cortado, ¿será? Sí, un poquito. ¿Y ahora por qué me puse los datos? Ay, no sé por qué será. ¿Qué hacemos? ¿Será el internet? Pero ya me conecté también al mío, estaba en Wi-Fi, tengo toda la señal, no sé, Ahí en este momento te escucho bien. Dice otra persona, será el micrófono. pero no tengo micrófono, estoy así de, bueno, no sé, lo voy a agarrar de todos modos con la mano por si, ¿ahí me escuchan bien? Sí. ¿Tú tienes audífonos como estos? Pues sí, pero a veces se escucha peor así, ¿me creerás? ¿Así me escuchan bien? Ahí te escucho bien. Vale, voy a continuar y ya Listo. espero no quitarles más su tiempo. No, no, tranquila. Aquí queremos aprender de ti. Ya, ay, gracias, Dani. Bueno, les decía que nosotros tenemos eso como protocolo, o sea, el paciente ingresa y se valora. Y aún así te diré que no valoramos al 100%, o sea, seguramente a veces se nos escapa un porcentaje de pacientes que no se espera a esa consulta, que de verdad penosamente tampoco le parece tan importante, a menos que lo obliguen. Este, entonces, pues tener como dentro del manual de procedimientos que debe de valorarse, por un lado. Por el otro lado, al menos para ingreso a cirugía, debe de tener la valoración nutricional, aunque no Ok, sea hospitalizado el paciente. Y está muy lo bien. que te voy a decir la realidad, pues la realidad sí no, la realidad es todavía triste. La realidad es que incluso en otros países, en otros estados, en otras instituciones, y no es porque no se quiera, sino es por muchas cuestiones a veces de mismos recursos, no se valora al paciente desde el ingreso, se valora solo hospitalizado o se valora solo por interconsulta.
cuando no debería de ser así. Nosotros lo hemos manejado como protocolo, nos hemos organizado y con gente en preparación, con personas, con residentes, con personas en formación, lo logramos, ¿no? Y a lo mejor pues nos multiplicamos o no sé, pero se hace. Sin embargo, pues sí es complicado organizar algo así, sobre todo en muchas instituciones que nosotros sabemos que estamos muy limitados de recursos, ¿no? Eso sí es una realidad. ¿No me corté? No, yo te Ah, escuché bueno. súper bien. Ay, Sí, qué entonces bueno. quédate ahí pegadita, o sea, pegadita como lo tengas en este momento, así. ¿Saben qué creo Eh, que es? Les voy a decir para que vean, para que no lo hagan. Puse una base de celular, entonces me hace que era la base de celular. Y ahorita puede estoy ser. agarrando el teléfono, pues ya aunque se me queden dormidas las manos, y aquí me quedaré. Pero sí, Dani. No, no, mira, algo que dices tú, yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital ya hace varios años en Bogotá y eso que dices es cierto, los pacientes con cáncer usualmente los envían pues tristemente muy tarde a nutrición, tanto como por consulta externa como los que estaban internados. Los que estaban internados usualmente era porque tenían alguna recaída o tenían algún tipo o iban a entrar con a quimioterapia. Ujú. Eh, y sí, también, digamos, entonces aquí en Colombia también se observa lo mismo que en México. Es el enviarlo o pedir la interconsulta por nutrición cuando el paciente ya inició la quimioterapia y comienzan los efectos de la quimioterapia y no quiere comer o por obvias razones el paciente se observa muy delgado, entonces ahí ya como que se prenden las alarmas con el médico, pero digamos que en ese momento el desafío es mucho más grande para el nutricionista para poderlo por lo menos evitar que siga bajando de peso. Y ya digamos, tú, ¿qué estrategias nutricionales usualmente implementas en ese antes de la terapia antineoplásica? ¿Qué cambios en la alimentación tal vez? ¿A qué recurres? ¿Suplementación? ¿Qué haces? Mira, siempre apegarme a guías de práctica clínica, pero sabemos que pues sí, la experiencia también te va dando otros caminos, pero siempre pues dar consejería nutricional y si es necesario dar una dieta así, un plan de alimentación bien estipulado y demás, pero va a depender mucho. Si el paciente está bien nutrido, no ha perdido peso y prácticamente no me refleja ningún riesgo nutricional, me quedo con la consejería nutricional, pero monitoreándolo, luego que se sepa qué tratamiento va a llevar. O sea, yo lo vi hoy, ejemplo, vienen 2 semanas, ya se sabe qué tratamiento va a tener, volverlo a ver para saber si vamos a hacer cambios. Pero si el paciente tiene un riesgo nutricional, pues sí, empiezo a implementar suplementación oral, sobre todo cuando el paciente tiene una ingesta menor a 60, 70% de lo que requiere. Pero esa es una pregunta muy interesante porque no me van a dejar mentir quienes están con nosotros y quienes han visto este tipo de pacientes que sí, o sea, es una ingesta menor a qué, a lo que requiere, a lo que realmente consume el paciente. A veces, incluso muchas guías no son claras en eso. El más Ujú. cercano ha sido el Nutrition Day, cuando estipuló la ingesta menor a lo que requiere y la ingesta menor a la real. ¿Por qué es pregunta interesante? Sobre todo en países como el mío, en donde la obesidad o la prevalencia de sobrepeso y obesidad es muy elevada y tenemos pacientes que comen muchísimo, el doble de lo que requieren. Y Claro. tenemos pacientes que pues comen bien. El punto aquí es, le doy menos, o sea, suplemento cuando el paciente come menos de lo que requiere o menos de lo que está acostumbrado a comer. Porque es una pregunta interesante. Y les digo, quienes han visto a estos pacientes podrán incluso ponernos comentarios de qué hacen ustedes también, porque tenemos un buen número de pacientes que comen lo que requieren que tienen sobrepeso u obesidad, pero es la mitad de lo que comían. No sé si me expliqué. Entonces traen una pérdida de peso por ese déficit de lo que comían, pero no es un déficit de lo que requieren.
pero ¿suplemento o no suplemento? Va a depender. Ahí, si el paciente come menos de lo que requiere y de lo que come, sí suplemento. Si el paciente tiene obesidad, tiene una pérdida de peso y come lo que requiere, pero es menos de lo que comía, tengo que auxiliarme de los bioquímicos, de los parámetros bioquímicos. Esos Ok, también nos van a súper decir, importante. sí, porque nos van a decir la prealbúmina, la albúmina, aunque sabemos que no es un indicador del estado de nutrición fiable por la respuesta inflamatoria, pero sí es un indicador para el quirúrgico, es un indicador de monitoreo para nosotros. Entonces, englobando todo, tomamos decisiones. A lo mejor, y la decisión debe ir de la mano a tus objetivos. ¿Qué quiero en ese paciente? Que ya no pierda peso aceleradamente y que mejore niveles bioquímicos si así lo requiere. Y a veces sí se requiere suplementación, aunque el paciente tenga sobrepeso o obesidad, pero la pérdida de peso sea muy, muy acelerada. Pero el que principalmente requiere, pues es aquel de peso bajo, que ha perdido un montón de peso y que come muy poquito. ¿Qué suplemento? Varía también de acuerdo a, por ejemplo, fórmulas poliméricas, sin duda. A veces uno utiliza lo que tiene en su instituto, pero hablando de consultoría privada, porque esto pues que se les quede a ustedes para la práctica privada también, pues tenemos muchas opciones de fórmulas poliméricas de acuerdo a la edad, con otros componentes, hiperproteicas, hipercalóricas, pero en realidad el uso de fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas, es lo que a veces más funciona si es que existe mucha sintomatología gastrointestinal. Si no, pues se puede adaptar cualquier otra fórmula. Y sin duda, pues la mayoría de los pacientes, y no es porque esté aquí contigo, Dani, la mayoría de los pacientes o de la población, pues tiene disbiosis, ¿no? Entonces, hacer uso de simbióticos muchas veces, sobre todo si va a ir a tratamiento concomitante. Así Ay, es. perdóname, fórmulas inmunomoduladoras, que es así, no se nos deben de pasar. También es muy importante y aquí hay una anotación de una persona que dice, y el tipo de cáncer, no siempre tal vez el tipo de cáncer que tenga va a aumentar o no el riesgo nutricional, entonces también de eso dependería también la fórmula, miras eso, el tipo de cáncer, ella menciona el cáncer de mama. Ajá. El cáncer de mama no es hipermetabólico, o sea, no aumenta el requerimiento del paciente. Hay tipos de cáncer que son hipermetabólicos, como el cáncer, como los Sí, gastrointestinales, y otro que no es gastrointestinal, pero es hipermetabólico, es el cáncer de pulmón, que significa que probablemente tengamos que aumentar su requerimiento. Pero específicamente el cáncer de mama no. En el cáncer de mama, una ingesta adecuada, un aporte adecuado de calorías, de proteína y demás macronutrientes es suficiente. Si la paciente, porque también suele suceder, tiene sobrepeso o obesidad, pues tratar de controlar que no gane peso. No es el momento para poner la dieta y a bajar de peso, pero sí sí. para controlar un poco su ingesta. En ellas va a depender, si la paciente no tiene riesgo nutricional, no tengo por qué suplementar ninguna fórmula polimérica, ni nada, ni producto milagro, ni nada. En ella probablemente solo cuando tenga quimioterapia, que ahí ya nos pasamos a durante el tratamiento, probablemente de acuerdo a sintomatología gastrointestinal que suele pasar, si tengamos que dar algún probiótico o algún prebiótico y monitorear mucho su peso. Pero así que estrictamente generalicemos que en cáncer de mama demos fórmulas, no, no, y debe de ser solo lo que ella requiere, a menos que tenga una pérdida de peso importante, una baja ingesta y un riesgo nutricional. Así es muy interesante. Y ya para pasar entonces a durante el tratamiento, que ya lo estabas como medio mencionando, lo de durante el tratamiento, entonces como que nos podríamos llevar del antes, como tú miras, me dijiste la ingesta, súper importante, porque cada paciente es único, o sea, en realidad podemos generalizar de que el cáncer como tal va a generar un gasto calórico muy elevado, pero depende, digamos, del tipo de cáncer, vas a mirar la ingesta y digamos, cómo podemos resumir un poquito el antes de la terapia antineoplásica. Dar al paciente lo que requiere de energía, de proteína y si es necesario suplementar
vía oral. Y voy a agarrarme ahí de una preguntita para también la respondo y concluyo esta parte a la vez. Antes de los tratamientos antineoplásicos, no es necesario restringirlo con dietas que no están tan comprobadas. La dieta cetogénica solo está comprobada en paciente con glioblastoma y se ha visto que tiene un efecto, pues sí, de sobrevida, sobre todo impacta en la sobrevida. La dieta cetogénica. El ayuno intermitente sí está más estudiado en paciente oncológico, pero está estudiado en paciente oncológico con cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia y sí aumenta la respuesta a veces al tratamiento, pero aquí habría que analizar también que muchas de ellas tienen obesidad, tienen tejido adiposo elevado. Entonces, probablemente el control de peso de la mano con tenga este tipo de respuestas, pero que generalicemos que el paciente oncológico es igual y que le voy a dar dietas restrictivas no está comprobado, no está comprobado. De hecho, la semana pasada o antepasada que todavía estuvimos en el último LLL de ESPEN de soporte nutrición en cáncer, se volvió a concluir que ninguna dieta restrictiva está recomendada antes de ningún tratamiento antineoplásico ni concomitante, a menos que sea glioblastoma, repito. Y aquí hay algo interesante, espero no gastar mucho tiempo, pero para que no quede tan volando la pregunta, porque sí un tema que de repente salta mucho, es que el fundamento con el que dan este tipo de dietas es por las células tumorales. Las células tumorales van a crecer, el paciente coma o no coma. La célula tumoral no es tan selectiva de decir, ay, como no come azúcar el paciente, no voy a crecer. No, porque el paciente no solo depende de sustratos como el paciente, la célula no solo depende de glucosa, la célula depende de oxígeno, depende muchas de hormonas. Entonces, hablar de dar una dieta restrictiva para controlar un crecimiento tumoral, ni en animales todavía está muy comprobado, ¿vale? Y aquí lo importante es que restringimos al paciente y que todos el paciente ya tiene un diagnóstico oncológico. O sea, el paciente ya tiene cáncer. El paciente lo que requiere es estar bien nutrido para confrontar un tratamiento. No requiere que lo limitemos todavía más. E incluso hay pacientes que no comen nada de verdad, o sea, que no necesitan esto de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente porque de verdad comen la 10ª parte de lo que requieren. Y ponerme a ver con un paciente que come un poco de fruta y algo de proteína, ponerle a limitar o tratarlo de ponerlo en cetosis, se me hace algo muy arriesgado que no tiene fundamento ni científico ni ético todavía. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. El tumor, cierro diciendo que el tumor va a crecer, así coma o no coma el paciente, ¿vale? Entonces, sí cuidar, tampoco vamos por la vida los nutriólogos, al menos de mi hospital, tampoco vamos recomendando una dieta libre y coman de todo y dulces, no, para nada. Sí hay que dar una dieta baja en carbohidratos, pero también hay que tomar en cuenta que nuestra población en Latinoamérica tiene una elevada ingesta de hidratos de carbono, entonces, de por sí, sí. de por sí, entonces limitarla a lo necesario, porque tampoco es dieta libre y coma todo lo que quiera, no para nada, ¿vale? Mira que lo que acabas de decir es muy interesante y se me vino la pregunta, se me vino a la cabeza una pregunta y es, ¿tú cómo manejas, tú dijiste, desde la parte ética, desde la parte del conocimiento, cuando te enfrentas a un paciente que no solamente es el paciente, que usualmente hay un familiar al lado o más de uno, que te están diciendo, es que yo leí, es que me dijeron, es que el azúcar es malo, es que eso no lo puede comer? ¿Cuál sería como la mejor manera de explicarle a ese familiar, a ese paciente, pues lo que acabas de decir? Porque seguramente los que nos están escuchando se van a enfrentar con eso o ya se enfrentaron con eso. Como yo le digo a un paciente que no, mira, o sea, no es necesario la restricción o eso que estás haciendo, mejor lo cambiamos a tal cosa. A mí me ha funcionado mucho explicarle al paciente el por qué. Okay. A cualquiera de nosotros que ahorita nos diagnostiquen cáncer, y si hay pacientes, obviamente lo saben y lo viven,
cualquier cosa que te pongan enfrente y que te digan que te tomes porque vas a estar mejor, probablemente lo vamos a hacer. Entonces, primero hay que ser empáticos y ponernos en el lugar del paciente. Cualquier información que el paciente recibe o es una persona muy vulnerable a cualquier información. Entonces, a mí me ha funcionado mucho el decirle el porqué de mi valoración, el porqué de mi intervención y el porqué de que se adhiera a lo que yo le pueda recomendar. Agarrándome de ahí, pues crear un lazo de comunicación para que él me diga si realmente está haciendo algo restrictivo o algún producto milagro o lo que sea. Decirle que no le va a hacer daño, porque tampoco es algo que va a ser pues un daño muy grave, digamos, pero que no está indicado y que probablemente lo único que vamos a hacer es que pierda peso, ¿no? El por qué es lo más importante. Pero a mí me funciona también mucho, Dani, ponerlos a ellos en mi lugar y varía, porque ahí no hay me gustaría darte como la palabra mágica y poderles concientizar en este tema, pero varía, porque yo les pregunto, no sé, a qué se dedican y trato de ejemplificarles alguna recomendación dentro de su área que ellos obviamente no harían caso, porque esas recomendaciones, como bien lo dices, no solo es de personal de salud, o sea, a veces es el vecino, el primo. Bueno, una vez me llegó un paciente de que era el sobrino, como el sobrino iba al gimnasio y él se tomaba una proteína, pues él quería tomarse esa, pues somos bien diferentes, ¿no? Infinidad, igual como dices, leen mucho, los pacientes leen mucho, el familiar lee mucho, y eso también es otra, o sea, no porque esté en internet, no porque esté en una plataforma de internet, la que sea, va a ser confiable, hay que hacerle saber que tenemos información confiable, entonces ponerme en su lugar y ponerlo en mi lugar es algo que me ha funcionado mucho. Y pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué no restringirlo y por qué darle lo que requiere? No sé si me expliqué. Sí, sí, es desde la empatía también, ¿no? De explicar. Sí. Sí, es bueno. La última pregunta con respecto a esto, y ya pasamos a la parte del durante, y es ¿cuándo usar fórmulas inmunomoduladoras antes del tratamiento antineoplásico? Preguntan por ahí, ¿cuándo usar esas fórmulas especiales inmunomoduladoras? En el que está comprobadísimo y deben de hacerlo sí o sí, porque es en guías de práctica clínica, es costo-beneficio, es en el paciente quirúrgico. Paciente quirúrgico con riesgo nutricional, independientemente cuál sea la cirugía, se debe de dar de 7 a 15 días de inmunonutrición. Yo me voy a lo más posible. Previo a la cirugía, digamos, si la cirugía es electiva, obviamente si se tiene programada la cirugía, vamos a poner un ejemplo, el 15 de noviembre, el 1 de noviembre el paciente ya debe de estar tomando una fórmula inmunomoduladora si tiene riesgo nutricional. E independientemente del riesgo nutricional, si la cirugía es de cabeza a cuello, de tracto gastrointestinal o multiorgánica, se debe de dar inmunonutrición preoperatoria hasta 15 días o de 7 a 15 días previo a la cirugía. Pero a veces la cirugía no es selectiva y eso hay que tocarlo, es el momento de tocar ese punto. La cirugía es de urgencia. Sucede mucho una cirugía de urgencia oncológica, una oclusión en cáncer de colon, por ejemplo. Ese paciente debe de iniciar inmunonutrición en cuanto se pueda, así en cuanto salga de la cirugía, ¿no? Perfecto. Así es. En cuanto al durante el tratamiento, ya como tal el paciente inicia, ya sea quimio, ya sea radioterapia, ahí cuáles, digamos, bueno, primero, ¿cómo afecta o qué ves tú cómo afecta ese tipo de tratamiento antineoplásico a los pacientes que pueda limitar la alimentación o que afecta la terapia nutricional? Para los que ya lo han visto, lo han experimentado en su experiencia o tal vez nunca han visto a un paciente con cáncer en quimioterapia o en radioterapia, ¿qué son esos efectos que se ven usualmente de la quimioterapia? Es sintomatología gastrointestinal, aunque sea cáncer de mama. Ahí sí retomo la pregunta de cáncer de mama. El paciente oncológico que recibe quimioterapia o radioterapia o las dos juntas, tiene mucha sintomatología gastrointestinal que va a ir relacionada con la dosis y con el estado nutricional previo del paciente. Y algo muy importante es que no solamente es sintomatología gastrointestinal,
está bien comprobado que muchos tratamientos de quimioterapia o terapias biológicas actúan sobre la composición corporal del paciente, provocando mayor desgaste todavía. Entonces, es como tratar esa sintomatología gastrointestinal primordial en el paciente con terapia o quimio o radio o concomitante. Preguntaban por ahí de alimentos funcionales previos, mencionaban guanábana y otro. Aprovecho, el único que sí ahorita está con mucho estudio en paciente oncológico es la cúrcuma. Es la única, la curcumina, es la única que ahorita ha mostrado algunos beneficios en el paciente oncológico. La guanábana, hay algunos estudios, pero aquí hay que ver la cuestión de los antioxidantes sobre todo. Sí, además preguntaban por ahí, una pregunta que le apunté por acá, es la alimentación alta en antioxidantes o en sustratos, digamos, que sean como se llama, funcionales o que tengan un efecto a nivel fisiológico, como por ejemplo es la glutamina. Eh, Desde tu experiencia, digamos, maneja la glutamina o qué se sabe de la glutamina en el paciente que ya está con terapia antineoplásica. La glutamina es controversial en cáncer y no me dejarán mentir todos los que están ahí y que han visto a estos pacientes. Tú les preguntas a alguien glutamina y cáncer y hay muchos, incluso mucha controversia, pero hay que ver primero cómo darla. La glutamina parenteral es la que ahorita está causando mayor controversia y no hay como algo sólido establecido. Nosotros hicimos un estudio en el hospital y nosotros sí vimos mejoría en el paciente. Pero la que está comprobada y que tenemos nosotros mayor experiencia es la glutamina enteral o la glutamina vía oral. Okay. ¿Por qué es controversial? Porque también se dice que la glutamina promueve crecimiento tumoral y la respuesta es sí. O sea, sí, claro. O sea, claro que también va a ser un sustrato para muchas células, pero es el sustrato principal del enterocito. Y la respuesta es el sustrato principal del enterocito y los estudios demuestran que cuando tú das glutamina oral o enteral, no se absorbe en su totalidad porque su beneficio es local en más de 80%. Entonces, aquí lo importante es la dosificación de glutamina. Es un aminoácido condicionalmente esencial que en este periodo de estrés, claro que lo va a requerir el paciente, pero en la dosis correcta, o sea cual sea la vía, debe de ser la dosis correcta. Más o menos va entre 15, 30 gramos al día, dependiendo los kilos del paciente, de 0.5 por kilo es la dosis que está como más estudiada. Sola o acompañada incluso de algún lactobacilo puede ser una muy, muy buena opción. En hepatocarcinoma, vi ahí una preguntilla, sí se puede utilizar, sobre todo si tiene un nucleótide como tratamiento, porque el nucleótide causa mucha distrofia intestinal, mucha disbiosis, muchísima disbiosis, y entonces sí hay un beneficio. Nosotros estamos por publicar algo con glutamina y un lactobacilo en quimio y radioterapia y vimos efectos muy buenos. Les voy a decir algo, el paciente que tiene sintomatología gastrointestinal, no les voy a decir que dar glutamina y lactobacilos desaparece la sintomatología gastrointestinal totalmente, la atenúa, pero eso para un paciente es muy valioso, o sea, de tener 8, 12 evacuaciones diarreicas a tener 2, 4, es muy valioso para la calidad de vida del paciente y para su absorción intestinal. Entonces, en las guías no está recomendada, pero no está para evitarse. Y yo creo que falta mucho que estudiar porque también depende mucho el tiempo de tratamiento, las dosis del tratamiento. Hay mucho, mucho todavía que estudiar, pero al menos en nuestra experiencia en el hospital la usamos en tratamiento concomitante y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Al ver si ahora en mis redes sociales les comparto un video de una paciente que incluso me dio permiso de grabarla porque dice, es que de verdad yo con esto me sentí muchísimo mejor. El cambio. Ay, no, sí, es una ternura, ¿no? Y como ella, pues muchos. Entonces, a veces por cuestiones administrativas le dejamos de dar o algo y se ve el cambio. Por eso decidimos documentarlo. Entonces, espero pronto compartirles Buenísimo. la publicación. Bueno,
gracias por compartir esa experiencia y el conocimiento que tienes con respecto a la glutamina. Pero, y para continuar con la pregunta que había hecho anteriormente, digamos, ¿qué otras estrategias nutricionales eh, incluyes en el paciente que ya está como tal en el tratamiento antineoplásico y de qué dependen las decisiones que tomas con respecto a la estrategia nutricional? Depende mucho del monitoreo. Recuerden que el monitorear al paciente, teóricamente ya lo debimos de haber visto desde el diagnóstico. Entonces, este monitoreo ya me dijo qué tratamiento lleva, qué dosis, con qué frecuencia y cómo está antropométrica y bioquímicamente. Entonces, ahí vamos adaptando las estrategias de acuerdo a... Recuerden que el monitoreo no es solamente ver lo que lo que lleva el paciente, sino reevaluar mi propio tratamiento. Entonces, Claro. este, pues otras estrategias son sin duda las cuestiones dietéticas, de adaptación, de gustos hacia la sintomatología, pero también pues medir y valorar la adherencia del paciente a ya sea a la dieta o al plan dietético y a la fórmula que se decida dar del paciente, al paciente, porque la verdad es que a veces son tratamientos tan prolongados que el paciente de verdad se cansa de cualquier tratamiento dietético que se le dé. Si está hospitalizado, por ejemplo, un paciente hematológico hospitalizado por más de 3, 4 semanas, ya todo el alimento le molesta y pues es complicado. Entonces, el chiste aquí es monitorearlo. Bueno, lo importante es monitorearlo. Otra estrategia también que funciona mucho, no es tan nutricional, pero que no está contraindicada, pues es la movilidad, el ejercicio. La actividad física se debe de promover en los pacientes que se pueda y como se pueda a la intensidad que deba ser, pero no pero no olvidar que también se debe de mover, porque aunque demos la mejor formulación, inmunonutrición, lo que sea, si el paciente no se moviliza, no es lo mismo. Claro, pero de ahí ya el estar quieto, el no movilizarse mientras él se pueda, pues digamos, vamos también a evitar aún mayor gasto de masa muscular. Entre más quieto, Exacto. mayor pérdida de masa muscular. Y ahí también añadiría tal vez al paciente el apoyo, todo lo que es el apoyo emocional, psicológico también, pues apoya a ese manejo integral del paciente. Por aquí tengo hay varias preguntas. Sí veo, y aparte lo del cribado nutricional, claro que sí, al hospitalizado, al de consulta, no les toma más de 2, 5 minutos hacer un cribado nutricional, de verdad, y reevaluarlo, o sea, y a la semana mínimo volver a hacer un cribado. Alguien preguntaba ahí que habláramos más de los probióticos, pues sería como darle otra hora a los probióticos, pero sí, nada más tener cuidado con los probióticos en neutropenias graves, eso sí es muy importante decirlo. Cuando hay una neutropenia leve o grave, podemos dar únicamente glutamina sin necesidad de un probiótico, pero si no hay neutropenia, sí podemos dar un probiótico. Es, Preguntaban ahí también algo de leucemia, pero ya no alcancé a ver. Ah, ¿con qué suplementos tener cuidado en una leucemia? Pues todo lo que esté bien documentado, bien avalado, lo podemos usar. No solo en leucemia, en todo paciente oncológico, tener cuidado con las bombas de antioxidantes o los productos milagro que a veces pueden contrarrestar ahí algunos tratamientos. Movilización varía del paciente. Ay, Dani, es que yo hablo un montón, ya no vas a querer hacer lives conmigo, ¿verdad? no, Ya sé. no, nos desenfocamos y ya, pero también quiero responder las preguntas de las Sí, personas que al final también claro. entran para educarse. Dice, preguntan, ¿con ciertas terapias como hormonoterapia no se contraindica la cúrcuma? Ejemplo, con el tamoxífeno, según escuché. ¿Es cierto? Te digo Pregunta que alguien. sí, la cúrcuma solamente está estudiada ahorita con algunos quimioterapéuticos, por ejemplo, para cáncer de ovario, con tamoxifeno. Tamoxifeno, la terapia biológica que se da en cáncer de mama y posterior, como en la primera vigilancia o en el primer tiempo de vigilancia que lleva la paciente con cáncer de Ok. mama. Lo ideal es no dar ningún tipo bueno, o ninguno de este tipo de alimentos porque ellas también tienen mucho riesgo de presentar osteoporosis, daño renal, no, muchas complicaciones, incluso
que no tiene nada que ver con cuestiones hormonales, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, evitarla. Por eso te digo, no es que hay que recomendarla a todos, no, 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 está siendo estudiada y ha tenido beneficios, pero hay que documentarla bien, o sea, hay que estudiarla bien. Aquí en esta paciente de cáncer de mama, con tamoxifeno, que ya sería casi, casi ya vamos a la entrada del después, pues hay que ver más bien como su estilo de vida, igual movilización, y en ellas sí es donde está más o menos estudiado el ayuno intermitente, pero en aquellas que tienen obesidad, en caso de mucositis, claro, ahí sí tienes que dar glutamina vía oral, sí o sí. Aquí hay una pregunta que complementa eso último que acabas de decir y es, ¿cuánto es lo mínimo, digamos que la neutropenia, cuál es el corte para considerar, ok, el paciente está en neutropenia, o sea, o tiene neutrófilos por debajo de qué corte, eh, para poder dar glutamina con probiótico o glutamina solamente? Recordemos que el oncólogo médico y el hematoncólogo, para gradificar toxicidad, se basa en algo que a lo mejor muchos de ustedes va a ser extraño, pero hay algo que se llama CTKE, que es una escala o a nivel internacional, ellos gradifican la toxicidad hematológica, gastrointestinal, toda la toxicidad, ahí la clasifican de 0 a 5. Y hablando de neutropenia, de diferentes cifras de neutrófilos van categorizándose desde escala CTK, bueno, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Y hablar de una neutropenia depende bueno, tiene que ser neutropenia grave y moderada para que podamos decir que que está contraindicado el probiótico, pero aquí hay algo que también hay que resaltar, que está contraindicada incluso la vía oral, ¿eh? A veces porque puede haber riesgo de colitis neutropénica. Así. Entonces, ajá, entonces a veces hasta ni el agua puede tomar el paciente. Entonces, sería en una neutropenia grave o moderada, que estamos hablando a veces no les estoy mintiendo, de 0,02 de neutrófilos. ¿No? Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué suplementos son los más necesarios? O sea, en tu práctica consideras que usas como tal vez habitual y cuáles definitivamente como que no darías o estarían contraindicados? Yo Suplementos. los que nunca ojalá en la vida me quiten para utilizar en el paciente oncológico son las fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, la inmunomoduladora sin duda, o sea, eso de verdad debe de estar en nuestro portafolio, y la glutamina sola y con lactobacillus reuteri. Bueno, y un módulo de proteína, que siempre es súper, súper útil porque nos ayuda mucho a enriquecer a veces los alimentos, los módulos de proteína. Y cuáles no, no es tanto que le haga daño al paciente, pero cuáles no son, digamos, como, esto me voy a conectar, por eso le hago para acá. Cuáles no son así como tan pues, necesarias, digamos. Pues a lo mejor algunas fórmulas estándar, o sea, una fórmula estándar, pues no es que esté contraindicada, o sea, no es que esté contraindicada, pero no me serviría del todo para algunos objetivos que tengo. Pero les voy a decir algo, y también quien tiene experiencia y nos está escuchando no me dejará mentir. A veces son útiles, sobre todo las bajas en hidratos de carbono, porque el paciente a veces, la verdad, se aburre de algunas fórmulas. Entonces, a veces para cambiarle un poco la palatividad, sí debemos de usar alguna, pero de preferencia que sea baja en hidratos de carbono, limitada en hidratos de carbono y que no sea estándar. O sea, un estándar sí prácticamente yo no le vería mucha utilidad. Sí, porque si uno le da un estándar y el requerimiento calórico proteico está muy elevado, se necesitarían muchas, digamos, tal vez muchas dosis para alcanzar lo que necesita, mientras que si nos vamos a la fija con un suplemento más, o sea, con más calorías, con más proteína, podemos cubrirlo más fácil y no cansar al paciente. Sí. ¿Recomiendas de alguna manera, por ejemplo, darle un suplemento en caso de que se canse el sabor, mezclarlo con algo o, digamos, licuarlo con alguna fruta, algo? O sea, ¿estás en pro de ese tipo
Ay, mira, yo te voy a decir algo, de verdad, Dani. Yo creo que son muy buenas estrategias que la industria incluso a veces utiliza para nuestros pacientes y se agradece, ¿no? O sea, la verdad es que a mí no se me da a veces eso de estar recomendando combinar con cosas, no porque no funcione. Ok. Me parecen excelentes ideas. El punto aquí es que sin verme muy exigente y muy agresiva, creo yo que la terapia nutricional es muy valiosa y así debemos de darle su lugar. Así como se le da lugar a la quimioterapia, a la radioterapia, a la terapia biológica, hay que poner en un lugar nuestra terapia, en un lugar muy respetado y darle su lugar a las fórmulas. Son fórmulas especializadas, que está padre mezclarlas porque luego el paciente se aburre, sí. Sí lo recomiendo, pero no es algo de mi vida diaria, te voy a decir por qué. Porque a mí me gusta hacerles ver a los pacientes que esta terapia es parte de su tratamiento y que a mí me gustaría que fuera el licuadito sabroso y que va a ser muy fácil consumirlo, pero hay que hacerlo ver como algo que el paciente requiere y que es parte de su tratamiento para que lo pueda consumir. Y si para variar lo mezclamos con algo, no es mala idea. Sin embargo, lo ideal es que se le dé su lugar a las fórmulas y solo se preparen como la indicación deba de ser. Y algo muy importante, sí, puedo mezclarlas con frutas y que con el café, que sí funciona, pero mezclar entre ellas sí trato de evitarlo porque a veces Ok, para sí, nuestro monitoreo es complicado saber si no hay tolerancia a una fórmula cuando están mezclando. Pero sí me ha pasado, aunque de parezca acuerdo. increíble, que echan todo en una licuadora para rápido y para olvidarse del tratamiento así lo más pronto posible y no es lo mejor. Pero pues son buenas estrategias. La verdad es que son buenas estrategias, respetable. No es de mi vida diaria, pero sí lo he usado. Gracias por ese comentario. Y ese último que dice también es muy cierto y ocurre mucho en los centros médicos, que hay veces cuando porque uno formula, puede que uno formule el suplemento y ya, digamos, en este caso, por ejemplo, en el hospital en que yo trabajaba, enfermería se encargaba de administrar o de pasar, entonces para ellos tal vez era más fácil pasarlo todo al tiempo y ahí era de que si el paciente no toleraba, entonces se pasaba no es que el paciente no toleró, pero también teníamos uno que lo dice todo, o sea, lo diste todo unido, entonces, ¿qué no toleró? No toleró el suplemento completo o el módulo de proteína porque se lo hice juntos. O sea, era como de acuerdo y eso es un muy buen punto para tener en cuenta en caso de que aquí me estén escuchando otros profesionales de la salud como son enfermería y medicina. Aquí nos hacen un comentario, es aparte que muchos pacientes tienen una aversión a las proteínas animales por Uh -huh. digamos que durante el tratamiento, por el cambio, digamos, de sabor o empiezan a tener como cambios en la palatabilidad de los alimentos que son propios del tratamiento y esos módulos proteicos son esenciales. Uh -huh. Refiere aquí. Son de mucha ayuda. La verdad es que sí. Preguntan por acá, ¿hay alguna interacción de medicamentos oncológicos con suplementos de omega 3? Mm, no, de oncológicos no, como tal de medicamentos oncológicos no. Solo hay que tener mucho cuidado con anticoagulantes. Warfarina, solamente, o sea, con anticoagulantes sí hay que tener, no hay que recomendarlos en el momento de, pero con oncológicos no hay interacción. Perfecto. Bueno, ya para ir terminando, yo sí quería preguntarte porque tú seguramente lo ves y es, ¿tú qué diferencia observas en aquellos pacientes en los que lograste iniciar una terapia nutricional antes de que iniciaran el tratamiento oncológico versus aquellos pacientes a los que, por lo que hablamos al principio, de que los envían un poco tarde y los iniciamos cuando ya iniciaron la terapia antineoplásica o ya están bajos de peso? ¿Tú qué diferencia ves, digamos, tanto la respuesta al tratamiento oncológico o el estado nutricional? ¿Qué observas ahí y que puede rectificar la importancia de iniciar temprano? Muchas diferencias, principalmente, como bien tú lo dices, pues en el estado nutricional. El deterioro es muy notable en aquel que no recibe una terapia o una evaluación nutricional oportuna. Segundo, esto que también mencionas, y eso está comprobado, no solamente yo se los puedo decir,
llevo 15 años viéndolo, pero también está documentadísimo que el paciente que no recibe un abordaje nutricional o que está en un deterioro nutricional importante, la respuesta al tratamiento antineoplásico no es la misma. Tiene una menor respuesta tanto a la quimio, tiene mayor complicaciones quirúrgicas cuando no se da inmunonutrición, etcétera. Pero algo importante, que sin duda a lo mejor no es lo más importante, es la cuestión de costos, Dani. O sea, Mm, el hecho de que tú inviertas en una valoración nutricional, en una terapia nutricional, incluso muchas aseguradoras en países de primer mundo lo tienen bien estudiado, es que es una inversión porque te previene muchas complicaciones que a veces son costosas, hablando de recursos públicos y de recursos privados. O sea, no es lo mismo una toxicidad gastrointestinal por náusea y vómito grado 5 o lo que decíamos, una neutropenia grave de menos de 0.05 de neutrófilos y que va a requerir hospitalización, a algo que a lo mejor solo va a ser, pues, no sé, no me gusta decirlo normal porque no es normal o sea, lo que vive el paciente no es normal, pero que es una respuesta esperada de la quimio y radio, una náusea y vómito leve, una diarrea leve, y que ahí vas manejando y tratando el día a día a tus pacientes. Pero lo más importante es que influyes en la calidad de vida del paciente. claro. No es lo mismo un paciente bien nutrido que incluso realiza sus funciones diarias a un paciente que requiere apoyo para sus funciones. Ni funcional ni emocionalmente es lo mismo. Y eso he visto casos de, de estadios avanzados y que tienen un buen abordaje y una red de apoyo importantísima y toleran más ciclos de los que se pronosticaban. Y pacientes con estadios iniciales que no fueron abordados, que se tardaron en enviarlos o lo que sea, y que tienen un deterioro súper, súper importante. Entonces, son como las principales diferencias, ¿no? Entre otras, pues cosas que a lo mejor no son tan nutricionales, pero su misma funcionalidad en el trabajo, en fin, muchas cosas. Definitivamente eso que dices es muy real y eso es lo que, y tal vez la razón por la que estamos aquí hablando hoy, ¿no? Es el pensar siempre en el antes, durante y después, y no solamente en el durante y luego qué hacemos después cuando ya el paciente tal vez está con una nutrición tan severa que por más que uno lo intente por todos lados, el paciente puede que sea más difícil recuperarlo y es siempre también enfocarlo desde el antes. Y ya para terminar, ahora sí, Ay, yo me tú, podría quedar aquí otras 2, 3 horas, pero no creo que los demás nos aguanten. tú, digamos que o sea, ya salen de la quimio, la radio o ya están en posoperatorio, ¿qué estrategias nutricionales como de manera general siempre buscas como tener en esos pacientes, ya sea recomendaciones constantes, no sé, o sea, algo que hagas constantemente como para que no dejen, como que, ah, ya salí, entonces me olvido tal vez de algunas cosas que esté haciendo, no sé si pasa, pero que tú les quieras como estar recalcando a los pacientes después de haber terminado la terapia antineoplásica. Va a depender de que siga, porque a veces, bueno, se da quimio y radioterapia para después recibir una cirugía o se interviene quirúrgicamente para después recibir una quimio radioterapia. Mm, Hablamos de no adyuvancia o adyuvancia y ahí pues va a depender de eso. Si el paciente se interviene quirúrgicamente y después necesita quimio radioterapia, tenemos que seguir y seguir viéndolo y monitoreándolo, o viceversa, ¿no? Pero vamos a hablar a lo mejor del paciente que, o sea, en pocas palabras, si va a recibir si va a seguir con ese tratamiento, hay que seguir de la mano. Pero si ya es un paciente sobreviviente de cáncer y va a quedar en vigilancia, pues hay que actuar y promover pues un estilo de vida saludable para evitar recurrencia. Un estilo de vida saludable con cambios en alimentación y en actividad física importantes, en tipo de alimentos, en horarios de alimentos, en salud física, mental y demás, ¿no? Que ya compete a todo el equipo multidisciplinario. Y eso siempre sí recalcarlo, siempre estar comunicados. El líder del equipo es el oncólogo, ya sea quirúrgico, médico, pero somos un equipo y somos un equipo de varios especialistas, entonces todos debemos de hacer lo que nos compete de manera oportuna, sin duda, y comunicados.
y también pues no dejar de lado a aquel paciente que probablemente va a quedar como paciente paliativo, ¿no? Que no va a quedar curable, También. que va a quedar en una fase terminal o paliando síntomas o paliando crecimiento tumoral o paliando sangrados y pues ahí también hay que seguir hasta que el paciente coma o deje de comer y si el paciente no come, tratar de buscar hidratarlo, mantenerlo en confort, pero eso ya es otro tema que nos podríamos gastar otras 2 horas seguro. Sí, no, y es que el tema como tal, todo lo que compete cáncer y nutrición es gigante todo lo que se puede hablar. Y te doy muchas gracias por estar aquí. Yo sé que el tema era amplio, por tu tiempo. Ya vamos terminando. Si alguien tiene algunas preguntas para nosotros, para, No, para la yo licenciada. No, yo te quiero agradecer mucho, Dani, porque estos son así como los espacios que yo aprovecho, pues para recordar como personal de salud que son pacientes muy vulnerables, muy especiales, que no son cualquier cosa, que no es hablar de cáncer general y decir que aquí está la clave para tratarlos, que es muy variable. Yo siempre, tanto a mis alumnos como en conferencias, les digo, o sea, el paciente oncológico es como, tú sabes, como un copo de nieve, ves que ninguno entre ellos es igual o no se repite Sí, la misma forma. Así es, porque aunque sea un cáncer gástrico, no es lo mismo un cáncer gástrico que tiene 40 años, a uno que tiene 80, a uno que va a recibir cirugía, quimioradio, otro que va a intervenirse quirúrgicamente, si le quitan medio estómago, todo el estómago, si, no, o sea, es toda una serie de aristas que tenemos que ver. A veces decimos, es que esta es la dieta para el paciente y aquí está la clave y la llave que hay que seguir. No, la verdad es muy variable. Es orientarlos, dar consejería nutricional, suplementar cuando sea necesario, cuando es necesario, cuando tu paciente come mucho menos de lo que requiere, es el momento de suplementar. Lo ideal es que sea con fórmulas especializadas, no olvidar dar inmunonutrición en el preoperatorio, perioperatorio, o sea, es antes, durante y después, después, ¿sí? sí. Y tratar sintomatología gastrointestinal. Eso que dices es tan importante porque cada paciente va a llegar y va a ser único, entonces es enfocarse en lo que cada paciente le va a mostrar a uno, claro, siguiendo las guías, pero cada paciente uno también como que lo va guiando porque uno puede tener muy estructurado lo que aprendí, lo que leí, pero hay veces toca hacer otras cosas con tal de que el paciente pueda lograr la nutrición que requiere. Acá hay Y una pregunta, no, perdón, sí, perdón, dime. aquí hay una pregunta que es bastante interesante y es en el paciente paliativo, ¿qué tanto se requiere o la pertinencia de continuar o iniciar una suplementación o nutrición parenteral Ok. paliativo? Nutrición parenteral, paliativo, paliativo también lo tenemos, paliativo, digamos, con tratamiento oncológico o paliativo fuera de tratamiento oncológico. El paciente fuera de tratamiento oncológico no se le debe de poner nutrición parenteral ni esforzarnos lo más y encarnizamiento terapéutico. No, pero claro que ha pasado. Y claro que incluso en el hospital, en mi medio privado, claro que me ha pasado que el paciente te lo pida, o sea, te diga, oye, es que yo leí, a mí me dijeron, me tal, quiero, se debe de valorar muy bien al paciente, se debe de explicar bien los objetivos, se debe de establecer o tener claro hacia dónde vamos con ese paciente y tomar una decisión en conjunto, o sea, es en tomar una decisión familia, paciente, médico, nosotros, y siempre respetando la autonomía del paciente, siempre. Pero el paciente paliativo que está recibiendo tratamiento, porque lo hay pacientes paliativos que están recibiendo radioterapia para controlar un sangrado, que se les va a operar para poner una sonda, que, en fin, el paciente que está en quimio radio paliativa, ese paciente sí debe de recibir soporte nutricional. O sea, sí debe de recibir. No tanto así como ponerle todos los catéteres y nutrirlo por donde más podamos, pero sí debe de recibir el soporte adecuado al paciente. Habías mencionado algo antes de eso, bueno, eso por un lado, que era lo de la parenteral, pero los suplementos. Y esa es una pregunta muy, muy interesante, porque aunque no está documentado que debemos de
esforzarnos al máximo hasta el final pues sí, de la vida del paciente. Eh, ¿A cuántos no nos ha pasado que el paciente es lo único que tolera? Que el hecho de darle Ujú. una, el hecho de darle un módulo de proteína, lo mantiene hasta cierto punto algo funcional, o es lo poco que puede hacer Tolerancia. pensar que come. Entonces, pues ahí, pues yo sí lo dejo al criterio de cada quien. Suspenderlo, dárselo, esforzarnos, pues va a depender mucho también y plantearle al paciente los objetivos que se tengan. Te contaría infinidad de casos que yo he tenido que de verdad eh, podrías decir es que no, como, pero pasan cosas increíbles a veces en las personas y que no podemos hablar tan fácil del tema porque hasta que no estamos bajo esa situación podemos ser casi o lo más empáticos posible. Es complicado. Sí, ahí ya entran muchos temas también éticos, que como dijiste tú, es mirar la, o sea, la autonomía del paciente, el confort del paciente, hasta qué punto de realidad puede que ya no sea como tal una terapia para recuperación, o sea, una terapia nutricional para recuperación del estado nutricional, pero sea simplemente para que el paciente se alimente y sea simplemente para que el paciente sienta eh, confort. Entonces, sí, ahí entra a jugar mucho la parte multidisciplinaria. Y aquí hay una pregunta que está interesante y necesito también preguntarla, y es, hablando del equipo multidisciplinario, ¿cómo llevar de forma correcta la mala, dice infiltración profesional? ¿Será como la mala, o sea, tal vez como Como el, las, opin ah, las opiniones ahí que como ocupar chocan, tal algún, vez será? o como ocupar un rol que no te compete, o Tal que si el, vez sí, cómo llevar de forma correcta la mala infiltración profesional. Yo lo entendí, sí, tal vez como que a veces entran profesionales que no, o sea, ejemplo, alguien que entra a hablar de nutrición y no es el nutricionista, tal vez. yo lo vivo, y ojalá no me estén viendo Sí, oncólogos, yo lo vivo mucho con el servicio de radioterapia. El servicio de radioterapia, sí, de verdad, entra a su simulación y les da una hoja, que es la misma hoja que le dan al paciente que se radia próstata, se radia oreja o se radia lo que se radia, es la misma hoja. Y ya nos hemos acercado, y sí, dicen, y sí, respetan y nos dicen, vaya a nutrición, pero no sé por qué no le dejan de dar esa hoja, ¿no? Entonces, es como trabajar con los dos, tanto con el médico como con el paciente. O sea, mire, sí, está bien, lo que pasa es que ellos le tienen que dar esa hoja, pero realmente, pues los especialistas en nutrición somos nosotros, ¿verdad? ujú. Yo a veces uso algo que espero no sea tan radical, pero yo le digo al paciente, a ver, ¿usted se dejaría que yo, nutrióloga Diana Reyes, le colocara la quimioterapia? ¿Lo operaría? ¿Dejaría que... No, es que no, ¿cómo cree? No, y el paciente se espanta y, no, 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 ¿cómo cree? Ah, bueno, pues haga de cuenta que igual, o sea, el doctor se preocupa por usted, le da ciertas recomendaciones, las enfermeras también en quimioterapia de repente estaban dando hojas igual a todo el mundo, y luego hojas que ni siquiera son tan claras, ¿no? La verdad. En fin, no, pues no, Suena- no me dejaría. Pues pasa lo mismo, o sea, aquí mm. todo lo que sea de nutrición, nosotras. Usted reciba esa información, corrobórelo con nosotros y nosotros lo orientaremos perfectamente. Y así poco a poquito y seguir trabajando, porque a veces aunque uno ya tenga su equipo bien consolidado, a veces hay personas en formación nuevas, como Ujú. nuevos residentes, como entonces, ay, otra vez, ¿no? Pero pues ese sí es el día a día, la verdad. Sí, eso me hizo acordar de mis épocas de hospital, pero es la realidad, es lo que se vive. Pienso que también es de la empatía, lo que dijiste, la forma en como le hablaste al paciente es muy sabio, es decirle, ¿usted me dejaría operarlo? No, entonces, y también obviamente el hecho de que crean en el nutricionista va a depender mucho de tu conocimiento y tu forma de implementar ese conocimiento. Y ya, digamos, en el hospital, cuando alguien ve, no, vayan a la nutricionista porque es que ella es la que sabe, también depende mucho del manejo que le esté dando al paciente y que todo el mundo diga sí, o sea, que concuerde con, porque no falta también el médico que esté leyendo sobre nutrición y todo, entonces entra, digamos que, no a contraindicar, pero sí como a, o sea, entra ahí como las diferencias tal vez, pero es súper importante lo que acabas de decir. Y si, y digamos, es un centro pequeño, la educación entre los mismos grupos multidisciplinarios puede ser un poco más fácil que si es un hospital gigante en donde rotan a cada rato médicos y enfermeras, todo. Pero es un trabajo
que no termina, Dani. O sea, de verdad sí tienes razón, y más en centros grandes. O sea, estar día a día ahí con los nuevos residentes, incluso con personal de nueva contratación, con nuestra misma gente en formación, nuestras mismas personas en formación. Todo es como día a día. Es algo como que ya nos hemos acostumbrado a estarlo como manejando. Siempre amablemente, obviamente, no. A veces quisiéramos deschongar todo, pero no se puede. Eso sería poco ético. Pero pues sí. Y la otra pues es el punto de que pues va a sonar muy trillado, pero pues seguir preparándonos para Mm, poder llegar con argumentos, porque si yo exacto. llego con argumentos con el cirujano, con el radiooncólogo, con el oncólogo, créanme que en sus congresos también se habla de nutrición, y créanme que por eso a veces se atreven ellos a hablar de nutrición. Entonces, si no nos actualizamos, y que esto para mí, que es de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, este tipo de interacciones, y que es muy enriquecedor, siempre lo he dicho, no solamente es informativo de decir, ay, voy a ver qué me dice de nuevo Diana, sino voy a ver que voy por el camino el mismo que ella, que no sé si sea el correcto, pero me ha funcionado muchísimo, que a lo mejor puedo compartir lo que yo también vivo, que eso me enriquece a mí muchísimo, y es lo que se agradece a veces que ustedes estén haciendo Aquí, este tipo que ajá, estemos este acá. cosas. Sí, se agradece muchísimo porque a uno le sirve mucho este tipo de actualizaciones, que a lo mejor no es un super congreso, pero son charlas amenas que te hacen, o te informan y te hacen ver que vas por buen, o que tienes que redirigir tu camino, ¿no? Y algo queda, y de aquí tal vez los que quieran aprender más salen, se pueden a leer un poquito más y así. Entonces, y ya para terminar, pues nada, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu actitud, por todo. Fue un placer aprender de ti. Me estaban preguntando por ahí tus redes sociales. No sé si está bien yo Sí, ponerlas ahorita yo en... aquí voy a poner un comentario y ahí se va a quedar. Yo estoy como Diani-Reyes B, estoy en Facebook como Diana Yolanda Reyes, y pueden escribirme, preguntar, pedir artículos. Tengo un drive con todos mis artículos que puedo compartirles, que consulto para estar actualizada. Y y pues de verdad que ha sido como un gusto, dice, pero es privada. Ah, sí, sí, yo ahorita que me manden seguir, le acepto. Ok, muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo y por tus No, hombre, Dani. conocimientos. Ay, perdónenme por haber puesto el teléfono en ese, pues es un portacelular, no lo hagan cuando vayan a dar un live, porque se traba. Entonces, no, perdón por los inconvenientes, y yo quedo a sus órdenes. Pero Pueden salió súper bien, o muchísimas pueden gracias. contactarme con ustedes también, por medio de ustedes. Ah, sí, también. Doy mi autorización para que compartan mi correo Ah, con perfecto. muchísimo. Muchas gracias. Listo, entonces ya terminamos por hoy. Cualquier pregunta que tengan nos la pueden dejar en los comentarios, que va a quedar este live grabado. Pueden poner sus preguntas ahí, y también a través de un inbox, también, ya que ella dio la licenciada dio el permiso, puedo compartir su correo en caso que tengan una pregunta particular solamente para ella. Muchísimas gracias. Gracias, Roselyn. Gracias, Dani. Bye. Es que ya Chao, que estén Roselyn. muy bien. Cuídense. Chao, Bye, bye. bye.